Si una persona está viviendo un proceso, pero a la misma vez siente que está viviendo, digamos, otro tipo de actividades, de que no se está recuperando solamente, sino que está pagando algo que hizo en el pasado, o si siente que se está recuperando, pero que a la misma vez está eh, haciéndolo por otras personas. Si lo está haciendo, pero es para que no le digan nada, o lo está haciendo porque le prometieron algo, si hacía el proceso completo, pues ahí empieza a fallar el aprendizaje, porque ya se tiene algo que lo tiene centrado. O sea que la persona a veces no está con los objetivos del proceso de rehabilitación, así esté dentro de la fundación, sino que a veces está viviendo bajo otros objetivos. A veces la meta de pronto no tiene que ver con él, sino con otros. A veces el hecho de avanzar no es para ser el primer beneficiado, sino que puede sentirse la persona que está beneficiando a otros o que lo está haciendo para no perder ese respaldo que esperan su familia, o empieza a pensar que está debiendo algún favor y que por eso está realizando los esfuerzos, que por eso es que está en un proceso de rehabilitación, pues eso no lo ayuda a centrarse y no lo ayuda a aprender de la manera más productiva que pueda haber. Entonces también nos hablaban de ese punto de centrarse en el proceso, de cómo se está viviendo el diario vivir, si las circunstancias que se vienen en el proceso para la persona que está realizando ahí, si tienen que ver si las actividades que realiza tienen que ver con su bienestar, tienen que ver con su conciencia. También se veía el punto de ir más allá, de llevar las habilidades más allá, de quitarse de pronto esas referencias mentales en donde se ve como un riesgo, en donde se ve como riesgo llevar las habilidades a otro estado, en donde a veces se ve un riesgo al bienestar, un riesgo a perderse en ese nuevo camino. Sí, a veces vemos como un riesgo, como los demás nos vean a nosotros, porque queremos la ayuda, porque a veces la persona que busca ayuda piensa que se está quedando sin la capacidad de decidir o que le están quitando autonomía, y al contrario, la persona cuando está buscando ayuda está, está dejando que le aclaren cosas que antes no podía darle solución, que a veces en la sociedad, que a veces dentro de la familia es muy fácil decir yo estoy bien o yo no necesito que nadie me ayude. A veces hemos venido de familias en las que algunas personas decían yo no necesito que esa persona venga y me diga qué hacer, donde no ha habido figura de autoridad y en donde tampoco ha habido como esa confianza hacia personas que de pronto pueden aportarnos algo. Entonces a veces nos han transmitido esa autoconfianza que no permite
que nosotros llevemos más allá el potencial que podemos tener. También nos han hablado de los procesos de aprendizaje, que a veces tenemos unos procesos de aprendizaje que están limitados, que están bloqueados, que a veces no nos permiten ver la otra cara de los procesos, sino que en el primer momento en el que empezamos a sentir que llega algo a incomodarnos o que algo quiere sacar lo mejor de nosotros, queremos renunciar. Que todo esto tiene que ver con el proceso de rehabilitación. Una persona dice que llega a una fundación y que va a hacer un proceso de 2 meses o de 6 meses. La persona ya cuando se acerca a esa fecha piensa de que siempre estuvo trabajando conscientemente, de que ya se merece como si estuviera trabajando y como si estuviera cumpliendo unas horas. La persona piensa que al terminar su jornada o que al terminar su proceso como se lo había programado o como se lo había idealizado o como se lo había pedido la familia para poder volver a darle la confianza, la persona piensa que con ese tiempo ya trabajó conscientemente, de que ya trabajó lo mejor de sí o de que ya llevó las habilidades más allá de lo que necesitaba. O sea, a veces hay procesos de aprendizaje que se han bloqueado, que se han limitado, que eso también se discutió dentro de este tema. También se hablaron de, unos, de unas partes en las que la metacognición se ve involucrada, que es la percepción, la memoria, la capacidad de expresar, el razonamiento y la toma de decisiones. Entonces, cuando hablamos de la percepción, ¿cómo, cuál es la predisposición que existe frente al proceso de rehabilitación? ¿Cómo es que yo defino algo antes de conocerlo? ¿Cómo me han hablado a mí o qué tipo de personas se han acercado a hablarme a mí del proceso de rehabilitación que yo les he prestado el oído? Que eso a veces cambia mi percepción y que a veces yo no admito que soy altamente influenciable. Entonces la percepción, ¿cómo se ha formado en nosotros? ¿Quiénes han participado de la percepción que tenemos del proceso de rehabilitación? Personas que piensan que el proceso es necesario, o de pronto hemos escuchado más al que dice, no, yo no necesité una fundación, no necesité de Dios, o yo no necesité sino de la fuerza de voluntad, o yo solamente dejé esta droga y estoy bien. Entonces, ¿qué papel ha jugado las personas que nos han venido a nosotros a dar aportes, pero no los aportes de la escuela de sabios, sino los aportes a la percepción? Porque nosotros nos alimentamos también de las interpretaciones de las personas que nos rodean, con las que nos identificamos. Entonces, en el proceso, ¿con quién me he identificado? Por eso, a las familias o a las personas cuando llegan recién a una fundación, se les dice, péguese al árbol que le dé buena sombra, o le dicen a uno, péguese a los líderes, péguese al director.
porque también dentro de la fundación se encuentra el que, el que no quiere o el que ha recibido percepciones dañinas de otros y que se ha contaminado. Y que a raíz de eso empieza a compartir esa percepción que tiene de que esto es muy duro o de que yo qué hago aquí. Entonces existen distintas percepciones de las cuales nosotros o nos podemos contaminar o nos podemos contagiar y nosotros nos contagiamos de lo bueno o nos contagiamos de lo malo. Entonces de ahí se forma una percepción que incluye en el aprendizaje. También hemos hablado de la memoria, que la memoria hasta se habló en el devocional de hoy. Esa memoria que a veces pensamos que no incluye en nada y que hoy le pregunté a una persona 5 minutos después de que acabó la clase y no me dijo de qué se trató la clase. Ya que en la memoria uno es reiterativo y yo en algún momento pensé pues que mis líderes eran muy cansones, pero que cuando yo salí, en ese momento yo vi que todo se me olvidaba y quería seguir bien, pero se me olvidaba qué era lo que me había mantenido bien. Ya que en la memoria nos juega a veces en contra del aprendizaje, porque hay cosas de las que sí nos acordamos. Nosotros nos acordamos de una ofensa, nos acordamos que nos acordamos de pronto de una fecha de un cumpleaños, nos acordamos cómo es diciembre allá afuera, nos acordamos de cuando éramos niños y comprábamos pólvora, nos acordamos cuando nos invitaban a un lugar que nos gustaba, pero a veces no nos acordamos de que hablamos en la escuela anterior, o no nos acordamos de lo que nos sirve, no nos acordamos qué es lo que debemos cambiar, nos acordamos que la droga nos hace daño, pero pues a veces no nos acordamos que también nos hacen daño conversaciones, nos hacen daño buscar lugares, buscar personas que nos hacen acercarnos al deseo de consumo. Entonces, en la memoria en la memoria se dan muchos procesos de aprendizaje o también se limitan, porque pues, a veces nos acordamos más de las cosas que nos gustan y al proceso de rehabilitación llegamos con muchas cosas que nos gustan, muchas cosas con muchas buenas intenciones, pero tenemos que también generar nuevas cosas que se conviertan en recuerdos más adelante, que se conviertan en aprendizaje. También se habló sobre la capacidad de expresar. En el aprendizaje, cuando hablamos de la capacidad de expresar, pues no es que nosotros nos aprendamos algo de memoria, sino que a veces es más lo que expresamos que lo que recibimos. A veces la persona pide una individual para hablar media hora, a veces una persona pide una individual, pide que lo escuchen para hablar media hora. Dice
empieza hablando de que los demás tienen un problema, empieza hablando de que los demás no quieren solucionar ese problema, habla de más problemas del entorno, de las circunstancias, termina diciendo de que todo eso lo afecta y hablando de las soluciones que, que pueden servirle a los demás para ahí sí mejorar él. O sea que en la capacidad de expresar a veces hay problemas. Y como ya se sabe cuáles son las soluciones y todo, pues, ¿qué va a recibir un consejo? Entonces, en la capacidad de expresar, pues, tiene que ver el aprendizaje ahí, tiene que ver la metacognición. Cuando el llevar más allá, pues no es solamente decir que yo me conozco a mí mismo, porque puedo hablar del problema que tengo, sino que también es en el sentido de llevarlo más allá, pues es permitiendo de que otra percepción llegue a ser importante. Entonces, otra parte de la que se habló ahí para la metacognición fue el razonamiento. Y en el razonamiento, yo creo que es como abrirle la puerta a todo lo que venga a generar una construcción en el proceso, porque la información siempre va a estar ahí. Hay mucha información, hay muchas cosas que nosotros podemos desarrollar en la fundación, nosotros podemos aprender, podríamos abrir aquí escuela para, para ser terapeutas. Entonces, en ese razonamiento, no es solamente que la persona ya se vea como alguien que no consume, porque algo que pasa en las fundaciones es que cuando las personas salen a realizar alguna labor, a compartir, a socializar de alguna forma, normalmente lo que escuchan de los demás es decir, no, pues usted no parece que fuera consumidor, o usted no parece que hubiera pasado por ese tipo de cosas. Entonces la persona a veces se llena de toda esa información, de cómo, de cómo actuar distinto, pero a veces eso no tiene un peso como para aplicarlo cuando salga de la fundación. O sea que el proceso ahí no se tiene como algo que sea para la vida, sino que a veces lo tenemos es como algo transitorio en lo que funcionamos mientras tenemos el uniforme o como si fuera que estuviéramos en una empresa. En una empresa nosotros no conocemos el estilo de vida de las personas por el hecho de que hay unas normas de conducta, por el hecho de que se está representando, que la persona no se está representando a sí misma, sino que está representando un logo o unos ideales de otra persona que le está pagando. Pero ahí a veces no hay sentido de pertenencia, a veces no hay buena administración, a veces no me importa si, si se cierra esta empresa después de que me esté pagando. Entonces, en el razonamiento, pues es como tener ese sentido de que yo me estoy recuperando,
que no solamente estoy cumpliendo porque me toca. Y en el último punto de esos 5, de la metacognición, en ese subpunto, el quinto es toma de decisiones. Entonces, en la toma de decisiones, digamos que yo cuando estaba en el consumo, pues yo no podía tomar decisiones, sino que la voluntad se resumía en sostener el consumo, sostener el estado que le daba la droga a mi mente, a mis pensamientos, cómo yo sentía que eso cambiaba mi realidad, o que me hacía resolver problemas momentáneamente, porque de pronto pensaba que mis decisiones no podían o no existían esas soluciones a los problemas que yo tenía. Entonces, entonces, digamos que eso es como un recorrido de lo que se ha venido hablando sobre la metacognición, sobre la importancia que tiene, pues, nosotros llenarnos de un aprendizaje y no solamente del conocimiento. Porque cuando nos llenamos de aprendizaje, vemos que estamos involucrados en un proceso en donde pueden haber altibajos, pero también donde hay frutos, también donde hay propósitos, y donde nosotros mismos vemos que podemos, o que de nosotros pueden salir nuevas cosas, que nosotros somos generadores, o que somos, como el apóstol antes decía, que nosotros somos los que tenemos una fábrica de medicina, que no solamente dependemos de lo externo, sino que también ese aprendizaje va generando una autonomía en la que la misma persona se convierte en alguien que tiene resolución de conflictos, en alguien que tiene creatividad, pero no creatividad para consumir droga, ni creatividad para conseguir la droga, sino que empieza a tener creatividad para avanzar, para aprender más, que no solamente tiene la creatividad para manipular, porque yo cuando llegué a una fundación, empecé a ver el que era creativo para robarse el champú al compañero y que no se diera cuenta. Empezaba a ver el que era creativo para decir, si en esta visita no me sacaron, yo sé que con lo que les dije hoy, para la próxima me sacan. El que era creativo para entrar comida al cuarto. El que era creativo para que no lo vieran reprochando. O el que era creativo para evadir la norma, para resistirse al cambio. Yo fui creativo para que en todo un año de proceso no me tuvieran como alguien que no quería cambiar, sino como alguien que simplemente funcionaba, pero que no quería o no creía en nada de lo que me estaban diciendo. Entonces, ahora para abrir el espacio de los aportes, para que las familias también expongan qué les ha dado este tema, en qué les ha beneficiado, porque en la metacognición es nosotros evaluar si estamos aprendiendo
si estamos negados o si estamos con la mente en otro lado, si tenemos otros intereses o si estamos poniendo nuestros intereses a disposición del proceso para que el mismo proceso nos ayude a desechar lo que nos sirve y a poder conservar y a poder luchar por lo que sí nos sirve. Entonces, continuamos con los aportes. Tiene la mano levantada Darwin. Ahora podemos seguir con las personas que quieran realizar su aporte. Buenos días, Miliet. Buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por la oportunidad. Bueno, pues quisiera pues compartir primeramente un pasaje bíblico que está posicionado en Salmo 139, del 23 al 24, que dice: dice en la Reina Valera del 60, dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Bueno, pues la frase examíname encierra una tensión profunda entre lo que creemos ser y lo que realmente somos cuando nadie nos observa, ¿no? No es una simple petición espiritual, es un acto de apertura radical hacia una mirada que no puede ser manipulada. Entonces, en términos humanos, implica permitir que las capas más automáticas del comportamiento, esas que operan sin cuestionamiento, sean llevadas al campo de la conciencia. Ahí comienza algo esencial, que es la metacognición. Cuando una persona se observa a sí misma, no solamente está pensando sobre cómo piensa. Ese giro es decisivo porque rompe la ilusión de transparencia interna. Entonces, el ser humano suele asumir que se conoce, pero en realidad gran parte de sus decisiones emergen de circuitos implícitos, de hábitos emocionales, asociaciones aprendidas que operan por debajo del lenguaje. Entonces, pedir ser examinado equivale como a reconocer que hay zonas ciegas en la propia mente, que no todo lo que sentimos o justificamos es confiable. En el plano cerebral eso tiene un correlato concreto. Es donde las áreas, digámoslo, las áreas encargadas de la autorreferencia trabajan constantemente para construir una narrativa coherente del yo. Pero sin embargo, la narrativa no siempre es veraz, sino funcional. O sea, busca proteger la identidad, reducir la disonancia y mantener una sensación de continuidad. Por eso es que cuando alguien se detiene a observar sus pensamientos sin defenderlos automáticamente, obviamente, ocurre un pequeño quiebre en ese sistema. Ahí es donde se introduce una distancia entre el pensamiento y el observador. Esa distancia se llama libertad potencial. Entonces, cuando dice, pruébame y conoce mis pensamientos, no se limita a una revisión superficial de ideas, apunta a un examen de las motivaciones que la sostienen. Muchas veces el pensamiento es solo la punta visible de un entramado emocional más profundo. Mire, la mente puede justificar con lógica lo que en realidad está impulsado por miedo, resentimiento o por deseo de control. Entonces, la metacognición permite detectar ese desfase, notar cuando una idea no nace de la claridad, sino de una relación o una reacción automática. Entonces, cuando aparece la frase, ve si hay en mí camino de perversidad, no necesariamente se refiere a algo extremo o algo evidente. Puede entenderse también como cualquier patrón interno que distorsiona la percepción de la realidad o del otro. Entonces, cuando dice la perversidad, en este sentido, es la repetición de formas de pensar que terminan alejando al individuo de una vida coherente. Puede ser la autojustificación constante, la incapacidad de asumir responsabilidad o la tendencia a interpretar todo desde una herida no resuelta. Entonces el cerebro, en su intento de ahorrar energía, consolida esos patrones hasta volverlos casi invisibles. Por eso el autoexamen no es un evento puntual, sino un proceso continuo.
Cuando dice guíame en el camino eterno, introduce otra dimensión. No basta con detectar lo que está desalineado, sino que también se necesita una orientación, ¿cierto? Desde una mirada humana, esto puede traducirse como la capacidad de reorganizar la propia conducta a partir del observado. La metacognición no es solamente introspección pasiva, es regulación, es, ¿cómo lo podemos decir? Como una regulación pasiva, ¿sí? Una regulación activa. Implica decidir qué pensamiento fortalezco, ¿sí? Cuáles alimento y cuáles cuestiono, qué emociones se están integrando. Y hay algo importante aquí, o sea, observarse sin dirección puede llevar a la rumiación, ¿sí? Quedar atrapado en un análisis circular que no produce cambio. Pero cuando la observación está acompañada de una intención de crecimiento, se convierte en un mecanismo de reorganización interna. El cerebro, pues gracias a su plasticidad, puede modificar sus patrones a partir de nuevas formas de significado. Lo que antes era automático se vuelve consciente y lo que era consciente puede ser reconfigurado. En ese sentido, ese tipo de oración refleja una comprensión profunda de la condición humana. O sea, no asume que el individuo es completamente transparente para sí mismo, ni que el cambio ocurre solo por voluntad. O sea, reconoce la necesidad de una instancia que permita ver más allá de las propias defensas, de los autoengaños, de la narrativa común, ¿sí? Entonces, relacionándolo con lo humano, la metacognición se convierte en una herramienta que, bien desarrollada, cumple una función similar. Permite examinar, probar, detectar distorsiones y redirigir. No desde una forma o desde una postura de juicio, sino desde una claridad que busca coherencia. O sea, es una forma de madurez interna donde la persona deja de ser completamente arrastrada por sus pensamientos y comienza a dialogar con ellos. Entonces, lo que emerge en ese proceso no es perfección, sino mayor lucidez. Y esa lucidez tiene un efecto concreto. Reduce la distancia entre lo que se piensa, lo que se siente y lo que se hace. En ese punto, la guía deja de ser algo externo y se manifiesta como una alineación interna más estable donde la conciencia no solamente observa, sino que también orienta. En física cuántica decimos que somos 97% energía y 3% materia. Y en neurociencia decimos que donde ponemos nuestra atención, ponemos nuestra energía. Así que si ponemos nuestra atención en algo que va a suceder, una emoción que no ha pasado aún, entonces estaremos poniendo el 97% de esa energía sobre una materia que se va a expresar. Y Newton dijo que la materia se modifica con la materia. Y algunas personas cuando sienten su energía baja van por comida. Entonces van a querer cambiar su energía con la materia, pero la energía se cambia solo con la energía. Entonces, aquellos que cambian la energía con la materia van a volver a su estado de ser en cualquier momento. Cuando hablamos de recuperación de mente, de identidad, de familia y de lo que pasa dentro y fuera de una fundación, hay algo que casi nadie explica con suficiente claridad. Mire, la vida que llevamos no es solo lo que hacemos, es lo que sostenemos por dentro con nuestra atención. Se dice como metáfora que somos más energía que materia. Más allá del número exacto, la idea importante es esta, o sea, lo que sentimos, pensamos, enfocamos, tiene más peso en nuestra experiencia que lo que tocamos con las manos. Y ahí entra algo clave, o sea, donde pongo mi atención, ahí se mueve mi vida. Si yo paso el día pensando en lo que puede salir mal, en lo que me hicieron, en lo que me falta, en lo que podría pasar, aunque no esté ocurriendo nada en ese momento, pues mi cuerpo ya lo está viviendo como real. Mi respiración cambia, mi tensión sube, la mente se acelera y sin darme cuenta comienzo a actuar desde ese estado. O sea, es decir, si estoy reaccionando a algo que no está pasando afuera, pero sí está pasando adentro. Y eso llevado al proceso de rehabilitación es muy delicado, porque es que muchas recaídas no empiezan en la sustancia, empiezan en la atención, empiezan cuando una persona vuelve a mirar hacia el pasado con nostalgia. Empieza cuando uno se queda pensando en el solo una vez o cuando uno alimenta una idea repetidamente. Empieza también cuando uno le da espacio a una emoción que no ha sido trabajada.
ahí es donde esa idea cobra sentido. O sea, si yo pongo toda mi atención en algo que no ha pasado, termino dándole fuerza como si ya estuviera pasando. Y con el tiempo, eso va tomando forma en mi conducta. Eso es algo llamado repetición interna, simple. O sea, lo que más pienso, lo que más imagino, lo que más repito por dentro, termina moldeando lo que hago por fuera. Ahora, hay algo también profundo. O sea, muchas personas han aprendido a cambiar su estado interno usando cosas externas, ¿sí? O sea, si se sienten mal, comen. Si se sienten vacíos, buscan estímulos. Si nos sentimos ansiosos, buscamos algo que nos distraiga o que nos apague. Y eso incluye el consumo. Es decir, intentamos cambiar lo que sentimos por dentro y usando algo por fuera. El problema es que eso solamente cambia el estado por un momento, porque si el estado interno no se transforma, pues obviamente va a volver y eso lo vemos todo el tiempo. Personas que comen para calmarse, consumen para dormir, buscan placer para no pensar, pero al rato todo llega otra vez. ¿Por qué? Porque pues lo que generaba ese estado sigue intacto. Entonces ahí aparece una verdad incómoda pero liberadora. No puedo cambiar mi vida solo cambiando lo que consumo o lo que hago por fuera, sino cambio la forma en que dirijo mi atención por dentro. Y ahí se conecta todo con lo que venimos trabajando. La metacognición, o sea, la introspección, el examíname, no son cosas abstractas, son herramientas para aprender a dirigir la atención. Cuando yo me observo, cuando me detengo, cuando me pregunto qué estoy pensando, qué estoy sintiendo, por qué estoy reaccionando así, estoy haciendo algo poderoso, estoy recuperando el control de mi energía interna, estoy dejando de alimentar pensamientos que me dañan, dejando de reforzar emociones que me desordenan. O sea, estoy dejando de construir también realidades internas que luego se vuelven conductas. Y eso no solo aplica para los que estamos en rehabilitación, también aplica para las familias. Porque muchas familias viven enfocadas en el miedo. Miedo a que recaiga, miedo a confiar, miedo a soltar, miedo a que todo vuelva a pasar. Y ese enfoque constante en el miedo crea un ambiente tenso, cargado, donde todos reaccionan desde la ansiedad, no porque quieran, obviamente, sino porque su atención está atrapada ahí. Y entonces ahí viene una pregunta incómoda pero necesaria para todos. ¿En qué estamos poniendo nuestra atención todos los días? Porque eso es lo que estamos alimentando. O sea, si ponemos nuestra atención en el problema, vivimos en el problema. Si ponemos nuestra atención en el miedo, vivimos en el miedo. Si ponemos nuestra atención en el pasado, seguimos atados al pasado. Y si ponemos la atención en el proceso, en el cambio, en la conciencia, pues vamos a empezar a construir algo distinto. Y eso se conecta profundamente con esa práctica de introspección. Examíname, muéstrame lo que hay en mí, guíame. O sea, no es solamente una oración, es una dirección de la atención. Es decir, dejo de mirar todo afuera y empiezo a mirar lo que hay adentro, pero con honestidad. Y cuando hago eso, empiezo a ver cosas que antes no veía, que no todo lo que pienso es verdad, que no todo lo que siento me define, no todo impulso necesita ser actuado y no todo recuerdo necesita ser revivido. Ahí empieza la libertad real, ¿sí? Y pues, o sea, si no aprendo a dirigir mi atención, pues mi mente va a seguir creando la misma vida, aunque yo diga que quiero cambiar. Por eso la recuperación no es solo dejar una sustancia, es aprender a elegir en qué enfoco mi mente cada día, porque al final lo que sostenemos por dentro termina convirtiéndose en la vida que vivimos por fuera. Muchas gracias, mi líder Felipe. Gracias, Darwin. Eh, para hablar como de la metacognición, si nosotros estamos hablando que la metacognición es como poner en tema nuestros pensamientos, nosotros poder decir nuestros pensamientos que contienen con nuestro aprendizaje, cómo ha sido, hacia dónde
hacia qué tipo de estilo de vida nos está conduciendo o cómo podemos evaluar esos procesos del aprendizaje. Pero yo creo que hay que mirar con qué sentido pues, nosotros hemos recibido sobre este tema, con qué sentido nos hablan de lo que nos están hablando. Y pues yo lo resumiría como que la condición a nosotros nos está dejando un llamado en que nosotros aprendemos para vivir. No solamente aprendemos como de pronto en algún momento lo interpretamos en la parte escolar, cuando uno sabía que le iban a hacer un examen, uno quería aprender, pero para el examen. Pero ahí no había conciencia, o sea, que no había, no, uno no decía, no, pues eso me va a servir para la vida. Es más, uno está en el colegio, escuchó a algunos compañeros diciendo, pero esto a mí no me va a servir para cuando yo esté comprando una libra de papa. No me va a servir esta ecuación para yo en un trabajo devolverle a alguien lo que le sobró. O no, a mí de qué me sirve esto si yo quiero ser futbolista. Entonces hay muchas cosas que nosotros no aprendemos porque pensamos que no nos sirve. A veces nosotros no escuchamos un consejo de alguien que no tenemos como superior. A veces no disfrutamos de algo sencillo. A veces esperamos a que nos llegue, digamos, si a uno le gusta la hamburguesa, uno a veces le está diciendo, yo con ganas de una hamburguesa, pero a veces no nos disfrutamos un vaso de agua, a veces no nos disfrutamos del plato que nos sirven, a veces decimos, a veces quisiéramos que el día de mañana, como vamos a realizar alguna labor, quisiéramos que el día fuera soleado, como el que vemos ahí. Imagínate ir a la playa y que todos los días llueva. ¿Te disfruta eso? ¿Te disfruta que se haga un aseo y te lo haga a conciencia, como le pasaba al apóstol? Que decía que le daba cepillo una hora al baño y llegaban y le decían, vuélvalo a hacer porque le quedó malo y le tiraban un baldado de barro. O sea, las expectativas de uno a veces no le permiten disfrutar del proceso de rehabilitación. Yo creo que el mensaje que nos deja este tema es que nosotros aprendamos para vivir. A veces no nos gusta que nos digan aprenda a vivir cuando somos personas que creemos que sabemos más que los demás. Y nosotros desde pequeños ya queríamos darle consejos a nuestros padres. Ya desde pequeños nosotros teníamos el bate, donde nos decían algo y uno decía ya sé, donde uno decía tan cantón. Y a veces ese comportamiento se sigue replicando en el que es difícil que nosotros experimentemos esa gratitud, porque a veces la esperamos de cierta forma, o sea que a veces no hemos aprendido a mantener principios a pesar de que las circunstancias sean cambiantes. A veces yo soy buena gente solo con el que es buena gente conmigo, yo comparto con el que comparte conmigo. Yo expreso mis problemas con el que de pronto me
no me va a decir nada. A veces yo digo que quiero algo, pero se lo digo a la persona que siempre me dice que sí. Y no nos, como dice el apóstol, no nos han enseñado a nosotros al no. No nos han enseñado a nosotros a mantenernos en a mantenernos en donde hace las cosas no sean tan fáciles. Entonces, en la metacognición, yo creo que nos están llamando a nosotros a que aprendamos para vivir. O sea, que nosotros de verdad podamos extraerle un aprendizaje a, a más tipo de cosas de las que normalmente lo hacemos. Hacia a nosotros nos gusta que nos muevan a nosotros las emociones, pero no el aprendizaje. Nos gusta el avance emocional, pero no el avance real. Entonces, pues así debemos aprender que el aprendizaje de nosotros a veces viene con unas limitaciones en las que solo quiere funcionar por los estímulos agradables o por lo que nos emociona a nosotros y no por lo que de verdad llega con un sentido de mostrarnos a nosotros la vida desde unos puntos de vista en donde nos confronte a soltar cargas, en donde nos confronte a que podemos disfrutar más del proceso de rehabilitación. Para nosotros hay etapas en donde si nos piden que disfrutemos del proceso de rehabilitación, nos sentimos humillados, nos sentimos que nos están negando la posibilidad de vivir, de ser libres. Entonces, hay que mirar qué es lo que a veces no está dejando que disfrutemos del proceso de rehabilitación. Hay muchas personas que dicen, no, la mejor etapa que yo he vivido, que quisiera volver a vivir, es la del colegio. Y en el colegio a veces no se la pasó fue recursando, me la pasó esperando el timbre para salir, se la pasó esperando el timbre del recreo. Cuando salía no habría un cuaderno, sino cuando volvía atrás al salón. Entonces hay muchas etapas que el día de hoy podemos estar viendo en el proceso, pero a veces no las aprovechamos, no las disfrutamos. Y eso limita el aprendizaje. Y eso demuestra que hay cosas con las que nos cargamos y que no permiten que nosotros vivamos. Entonces, aunque el aprendizaje cueste, pues nos invita a tomar más cargas y soltarlas. Aunque no sea fácil, aunque esto sea lento, esa metacognición nos está diciendo que podemos vivir mejor mientras nos dejemos enseñar, mientras estemos dispuestos a, a tener esa capacidad de asombro despierta, en la que no solamente esperamos a que nos digan empaque, sino donde estamos esperando poder ver cosas positivas en cada cosa que nos encontramos, en los desafíos, en, en los momentos en los que hay que esperar algo, en los momentos donde se abren puertas, pero también donde se cierran puertas, que nosotros veamos que todo
va contribuyendo a un propósito en este proceso de rehabilitación. Entonces, ¿quién de las familias quiere como dar un aporte en forma de conclusión de lo que le ha dejado este tema de la venta transmisión? Uno de los familiares pues, están conectados. ¿Qué les ha parecido importante este tema? Entonces, ¿alguna de las familias de pronto quiere dar su aporte? O, o no sé si lo pueden dar por escrito, como quieran. ¿Qué les ha dejado este tema? ¿Si es importante el aprendizaje o solamente aprendemos en el SENA o solamente aprendemos a, a responder de forma más astuta cuando no conseguimos lo que queremos o aprendemos a sobresalir en actividades o si también es importante eso que está diciendo, aprender para vivir? Entonces, si las familias quieren participar o... Buenos días. ¿Sí? Sí, yo quiero hacer mi aporte. O sea, de verdad que el aprendizaje es muy importante porque aprendemos para vivir también nosotros mismos y a conocernos también más, a tomar conciencia. Porque como decías tú hace rato también, únicamente a veces uno abría el cuaderno o estudiaba para ganar el examen, pero no para aprender de lo que de verdaderamente íbamos a estudiar, para aplicarlo a nuestra vida. Entonces, todo esto nos ayuda porque nos enseña a autoconocernos a nosotros mismos, a tomar conciencia, a examinarnos y en nuestro diario vivir, porque necesitamos de verdad diariamente conocernos y afrontar las realidades de nuestras vidas y todos los temas que ustedes dan para tanto las personas que están en el proceso como para nosotros como familiares. Créame que nos aportan muchísimo. A mí me ha aportado muchísimo tanto a conocer más lo que el tema de la drogadicción, conocer más mi hijo, conocer aún más mi vida a nivel personal y a nivel familiar. Y nada, muchas gracias, que Dios los bendiga y ese es mi aporte. Muchas gracias. ¿Quién más de los familiares quiere participar? Hola, buenos días para todos. Mi aporte en la metacognición es que sepamos conocer la capacidad, ¿no?, de pensar, como ustedes dicen, la implicación, observar cómo razonamos y entender en el modo de que podamos identificar la manera que nuestros hijos y nosotros como padres necesitamos reconocer el problema que tenemos y así mismo afrontarlo y poder trabajar en ello, que sea de una manera definitiva, no parcial, que sea consciente, no solamente por pasar el momento, ¿sí?, sino que lo hagamos de manera consciente, de una manera, ¿cómo se dice?, interna, de verdad, para todos, para un cambio positivo, que no sea siempre salir de pronto de la fundación y tenemos que estar pendiente o encima del hijo para estar, que él cumpla y que no pierda ese proceso, ese propósito que se ha querido lograr, ¿no? Que lo hagan de verdad, no por paz, no por
momento por pasar, que sea de verdad el cambio y que sientan que este es el modo que Dios quiere para el cambio. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo creo que dijo algo ahí que es que llamó la atención porque pues, la idea es que a veces no reconocemos que nos aterra, a veces nos da como miedo la idea del cambio. La palabra cambio a nosotros nos gusta porque pensamos porque pues, a veces nos gusta cuando hay cambios en algo que nosotros estamos exigiendo. Nos gusta cuando se dan los cambios que nosotros queremos, que nosotros exigimos. Pero también los cambios están hechos para llevarnos más allá. Los cambios están hechos para que nosotros podamos vivir de una forma en la que a veces no hemos pensado, que es mejor de la que probablemente tengamos en el presente. Entonces, es importante que por el aprendizaje nosotros entendamos y evaluemos cosas de una forma distinta y hacer como esa relación en la que podemos estar mejor y en la que sí se pueden muchas cosas que antes no se podían y que llegan como producto pues, de ese aprendizaje, de esa disciplina. Entonces, ¿quién más tiene aportes? Hola, buenos días. Mi nombre es Martín Palacios, estoy aquí en la fundación en la sede del Vergel. Pues mi aporte del día de hoy es más como una formulación que yo he venido realizando todos estos días, conforme a lo que he estado viviendo, conforme a lo que he estado recordando y conforme a lo que pues quiero implementar conmigo. Sí, ese tema de la metacognición me ha llevado a abrir mucho la conciencia y a entender de que mi inconsciente no es algo que yo solamente realizo porque sí, automáticamente, sino que yo tengo que trabajar cada día en ello. Involuntariamente de pronto siempre movía la pierna, de pronto me estresaba, de pronto hacía movimientos con las manos, los cuales ya ahorita digo, bueno, ¿por qué? Involuntariamente antes de pronto pensaba en incapacidades que tenía y pues como ahorita comentaba más temprano, hay pensamientos que son innecesarios ya en la cabeza y eso también pues uno tiene que irlo formulando, ¿no? ¿Por qué estoy repitiendo estos pensamientos? Nos decimos mucho que las cosas son efímeras, pero no hacemos efímeros pensamientos innecesarios o pensamientos malos o recuerdos innecesarios de nosotros. Yo tenía unos recuerdos de mi infancia, los cuales ya yendo a trabajar con esta metacognición, ya digo a mí mismo, bueno, ¿por qué necesito repetirlos todo el tiempo? ¿Por qué no simplemente veo qué me va a llevar esto a mejorar o qué habilidades creo en mí para ya luego seguir avanzando, seguir mejorando cada día? Algo que sí, por ejemplo, recordaba porque yo soy una persona que es ciclista, no profesional, pero pues sí tenía un buen rendimiento, era que a mí siempre me enseñaron cómo manejar la respiración. Y aquí los compañeros me han ayudado mucho con eso. Cuando me he entrado yo de pronto en cuestiones de ansiedad o en cuestiones de estrés, ellos me han dicho, recuerda la respiración. Entonces, recordando también eso, era como cuando yo iba en bici. Iba en bici, si no respiraba bien, me cansaba más rápido. Iba en bici, si no respiraba bien, cuando iba subiendo una loma, pues no iba a llegar a mi meta, me tocaba parquearme, me tocaba respirar bien, hasta tomar agua, pero cuando respiraba bien, podía hacerlo durante horas. Entonces, ese es el proyecto que en mi cabeza ha generado todo lo que es la metacognición. Mira que no solamente soy alguien involuntario con emociones, sino que también yo le puedo decir a mi cabeza, bueno, ¿por qué sientes rabia? ¿Qué te recuerda o qué herida te abre para pues sentir rabia, o sentir miedo, sentir ansiedad? Y así mismo pues irme formulando, bueno, necesito expresar esa rabia
con ira, con violencia, o simplemente necesito expresarla desde no me gustó, comunicarlo y ya avanzar. Aquí se habla mucho de algo que es la trascendencia, darle trascendencia a algo. Y a veces nos quedamos recordando cosas innecesarias. Mi compañero llegó y pasó por mi cama y tocó mi cama y me la descendió, y entonces ya generé un caos porque él solamente tocó la cama. ¿Y qué tal que él se iba a caer y tocó la cama porque quería evitar de que se cayera? Entonces también ver que no todo es malo, sino que hay que sacar lo bueno de lo malo. En estos días, por ejemplo, me pidieron de que ayudara a hacer algo con un despulpe de una papa. Y sucedió de que yo miraba la papa y yo decía, no, pues eso está malo porque se veía mala. Pero el compañero me dijo, mire a ver qué salva. Y empecé yo como a empezar a mirar qué salvaba. Y en realidad ni siquiera estaba mala la papa. Solamente que nuestra visión era de que está dañada. Cuando llegamos y vimos, sacamos prácticamente una canasta más de papa. No sé si me hago entender a dónde quiero ir, que es como que podemos sacar tantas cosas buenas de algo que vemos malo y solamente estamos enfocados en el mal. Ese sería mi aporte. Gracias, Martín. Y la idea es que por medio de esa metacognición, pues no hagamos las mismas suposiciones con las cosas que conocemos, sino que también nos permitamos como tomar esa pausa en la que nosotros podamos involucrar más ese pensamiento crítico a lo que estamos pensando, que podamos ser más, que la parte realista de nosotros no nos lleve a contar solamente lo negativo, sino que la parte realista de nosotros también nos haga pensar en las soluciones. Entonces, vamos con un aporte que tenemos acá y continuamos concluyendo este tema y dejando lo que nos ha enseñado y cómo nos ha beneficiado este tema. Bueno, muy buenos días. Muy buenos días, saludos a todas las familias, Dios los bendiga, para Cés, un buen inicio de semana y no, pues, seguir hablando, pues, de estamos hablando, ¿no? De la metacognición, ¿no? Resaltar lo importante que es la metacognición, ¿no? Pues, nuevamente digo que todos valemos mucho y nos merecemos lo mejor. Para mí es una metacognición. Metacognición nos recalca, como decía Elías Darwin ahora, cuando David le hablaba a Jesús, a Dios, cuando David le hablaba a Dios que le decía que lo examinara, no era porque él no se conociera, sino era para que le mantuviera en conciencia, recordándole los puntos críticos, las debilidades de él, para él así, en medio de su oración, ejecutar lo aprendido, que lo que aprendía de Dios, lo que le ordenaba a Dios, para no equivocarse. Yo creo que ayer hablaba el apóstol, hablaba esta mañana que en el Betel hicieron una obra, una labor de orden, de arreglo, y eso para mí es la metacognición, ¿no? Arreglar y poner en práctica lo aprendido. ¿No? Cuando desde pequeño te enseñan a lavar tu ropa, a doblarla, a bañarte, a cepillarte, a atender bien a la gente, a guardar silencio, son cosas que si te das cuenta en medio del consumo, vos perdés, porque pues la droga es degenerativa, ya arruina a todos, como el diablo vino a matar, a robar, a destruir, pero cuando vos, con la ayuda de la metacognición, con la ayuda de las personas que van adelante, con la ayuda de Dios primeramente, de abrir esa conciencia espiritual, vos tenés en cuenta pues, que obviamente que vos puedes hacer todo lo que se te ponga, ¿sí me entiendes? Pero si lo haces de eso un gusto, tienes que tener en cuenta que la metacognición es eso, ¿sí o no? Muchos, ¿cuántos hay en esa fundación? Pregunto usted mismo, ¿cuántos no saben leer, escribir, jugar fútbol, cantar, saben de matemáticas, de ciencias, saben
montones de talentos que tienen, ¿sí o no? Y que de pronto, por eso yo motivo en cuanto a la drogadicción, una frustración, un enojo, una separación, una muerte de sus padres, una muerte de un hermano, se frustraron y dejaron eso ahí y perdieron ese gusto. ¿Sí o no? Entonces la metacognición nos lleva a eso, a cogerle gusto a lo aprendido, que pues el verbo es hacer y no decir, ¿no? Entonces, la idea es esa, ¿no? De que lo poco que te están enseñando acá, aunque no lo tomes por poco, eso te va a servir para toda la vida. Entonces, como dicen a veces, vos para llegar a la clínica te toca esperar. Con esa situación tan mala que tiene el gobierno mundial, para ir a una clínica te toca esperar, para ir a un banco, ¿sí o no? Tener paciencia para cuando tu jefe te ponga horas extras, tener paciencia cuando mire la hora del pago y ya estamos aquí, llegó a 20 y no te han pagado, para no desertarse sobre las horas laborales en cuanto a arruinarte a aburrirte la rutina. Entonces esa es la metacognición. Eso no examinarlo a usted mismo a que usted, más que cobre conciencia, le coja gusto. Cójale gusto. Tan rico que es vivir bien, ¿sí o no? Yo te lo digo porque pues, siempre voy a recalcar y nunca se me olvida. Yo esta vez, para los que no saben, yo volví a la fundación hace poco, pero volví con un zapato de uno y otro de otro. De pronto yo pues si no llegué bien, pero llegué emocionalmente destruido, físicamente deteriorado, irreconocible y yo, y gracias a Dios porque pues creo que me tomaron una foto y al recordar yo cada rato eso, yo digo, no, o sea, yo no soy eso, yo soy un bacán, yo me merezco lo mejor, yo necesito estar bien. Entonces yo lo invito a usted a eso hoy, de que lo que usted hizo por la fundación en estos días allá en el Vergel, que acomodaron la cancha y cuando usted vaya a hacer la deportiva, se sienta a gusto, de que cuando le sirvan el plato de comida, se sienta a gusto, que si está mal tratado, si no, que no lo hace, lo haga usted. Eso le va a servir a usted, a la proceso individual, a la salvación individual. Bueno, entonces, recuerde que usted vale mucho lo que se merece lo mejor, pero bendito y esa era mi acuerdo que tengo en este momento. Entonces, Estacio, es importante recalcar eso, que yo también lo dije ahora. No, uno no aprende donde no hay predisposición o donde no hay disposición. Y ahora pues hay que sacar esa disposición en la que todo lo que se movía o la mayor parte de las cosas que se movían eran negativas y ahí sí había disposición. Y eso era algo que a mí me incomodaba que me dijera en la fundación. Que para el consumo yo sí hacía, me esforzaba, que por qué no me esforzaba para mi proceso. Y eso es una realidad. Que uno de verdad pueda decir lo que estoy viviendo es lo mejor o poder decir esto tiene más cosas buenas para darme a mí y cambiar ese pensamiento como que las cosas buenas están de la puerta de la fundación hacia afuera. Cambiar ese pensamiento. Antes uno decir, desde que yo entré a la fundación, mi vida dio una luz, dio una oportunidad de recuperar lo que puedo recuperar o de no seguir perdiendo cosas de mi vida, de no perder más de lo que perdí y de poder recuperar lo que todavía se puede. Y lo que no, pues dejarlo ya, dejárselo a Dios. Pero entonces no permitir que haya cosas que me atormenten a mí cuando lo que estoy haciendo es viviendo en soledad. Pues es importante sacarle un gusto, poder verle lo bueno al proceso de rehabilitación, de que si el otro está es con ganas de irse, con ganas de acabar rápido, yo poder leer lo bueno
Y así como dicen, lo que es basura para uno es el tesoro para otro. Que para mí sea un tesoro poder estar haciendo un proceso, no que sea la basura. Entonces, continuamos con los aportes que tienen ahí. Buenos días, compañeros de todas las sedes. Pues para mí la metacognición es una acción cuando pensamos cómo hacemos de lo que lo bueno está bueno. Y es un proceso donde la función lo vemos como todo lo que sucede a diario. Tenemos que pensar de lo que vivimos a diario, nos llegan nuestros pensamientos. Si nuestros pensamientos lo vamos a tomar como buenos o lo vamos a tomar como malos. A diario vivimos cosas que nos ayudan a nuestra mente y así decidimos si lo que hacemos, lo que nos mentalizamos, lo vamos a proceder como bueno para nuestro proceso. Aplicamos y dejamos que los malos pensamientos no nos conviertan en personas que no debemos de ser. Pensamientos que debemos saber si nos aportan en mi proceso o si es sostenible para mi vida. También podemos recordar cómo alguien nos llevó a hacer cosas que no nos aportan para la vida. Ahí tenemos que ver cómo la metacognición tiene que ser un avance positivo para tener claro lo que vivimos a diario. También nos aporta o no todo lo que pienso es bueno para realizar mi vida día a día. Debo aplicar lo que nos ayuda a decidir si puedo lograrlo y si mi rumbo es una meta confiable. La mente nos pone a decidir. Lo que recordamos, eso nos ayuda a no nos conviene. Seguir alimentando esos pensamientos es muy agradable pensar cómo nos vemos de estar limpios de las drogas. Y hay muchas cosas que nos destruyen. Debemos tomar la metacognición para que todo lo que nos suceda a nuestro alrededor sea bueno. La formación productiva y satisfactoria nos mantiene confiable de vivir una vida exitosa. Asimismo, vemos como muchos pensamientos que nuestro cerebro aprende a recibir como seguridad y de verdadera forma de expresarnos y cómo dirigirnos hacia los demás. Ese sería mi pequeño aporte. Muchas gracias. Recuerden que no hay pequeños aportes, ¿no? Sí, señor. ¿Tienen más aportes allá? Sí, Miguel Felipe. Buenos días para todos, para mis compañeros de todas las sedes y para las familias. Mi nombre es Sara Arango y pues lo que yo aprendí sobre la metacognición en todas esas clases es que cuando nos observamos estamos pensando cómo pensamos. Se trata de ser examinados, que nos hace conocer que tenemos partes del cerebro que no conocemos. Como dijo el líder Darwin, partes desconocidas. Y los pensamientos muchas veces son solamente la punta del iceberg porque muchas veces no vemos más profundo, no vemos más allá de ese pensamiento, solamente tenemos el pensamiento y la emoción, no pensamos de dónde viene, por qué viene, cómo surge. Esta es la repetición de formas de pensar. Es nuestra forma de analizar nuestra conducta y saber qué camino quiero llevar mis pensamientos. Reorganizar mis pensamientos, siendo conscientes de ellos y saber cuáles puedo utilizar para cambiar mis comportamientos y patrones. Se trata de conversar con mis pensamientos, que mi subconsciente sea consciente. Nosotros somos los responsables de a dónde dirigimos los pensamientos. Si a veces reaccionamos no solo con lo que pasa afuera, sino también con lo que pasa dentro de nosotros mismos y de nuestra mente. Muchas veces también vivimos en piloto automático y esto es solo que tenemos la emoción y la reacción. Sentimos y reaccionamos. Cuando ponemos en práctica la metacognición, tenemos la emoción, el pensamiento, observamos el pensamiento y luego tenemos la elección. Esto se trata de tener conciencia, aprender cómo dirigir nuestra emoción y pensamiento, preguntarnos el porqué de lo que sé, de lo que se piensa y ser consciente de lo que es la realidad y cuál es el pensamiento que muchas veces nos ha llevado a consumir. Se trata de saber identificar y pensar sobre ese mismo.
No se trata solo de dejar la sustancia, es saber aprender cómo pensamos y cómo controlar esos pensamientos, saber cómo regularnos. El verdadero cambio no solo ocurre cuando nos observamos, el verdadero cambio solo ocurre cuando nos observamos sin negación y cuando se regula sin depender del entorno. Como dice en la diapositiva, se trata de transformar nuestra estructura mental. Muchas gracias, ese sería mi apoyo. Muchas gracias. Es importante, como te estaba hablando, de poder ir a la raíz de los pensamientos, poder ir a la raíz de lo que nosotros como que exteriorizamos, pero también entender que había una parte que trataba de evitar como la autoridad, que a veces tratamos de evitar las normas. Entonces que a la hora de nosotros llegar a la raíz, pues también necesitamos de esa estructura que venga a sanar esas relaciones que de pronto estaban dañadas con figuras, con de pronto la figura de autoridad, que nosotros no podemos o no podíamos elegir qué padres nos tocaron a nosotros, no podíamos elegir a veces qué circunstancias atravesamos nosotros, y que también cuando vamos a la raíz, cuando vamos a estas cosas, pues estamos hablando de los pensamientos prácticamente, estamos hablando del cerebro, estamos hablando de ese órgano que da órdenes al cuerpo, que da órdenes a la voluntad, que nos permite estar más aplicados, más concentrados en cosas, que desde ahí viene esa figura de mando, de autoridad, y que a veces pues, nos ha faltado en esa parte el ordenamiento, como poder tener una sola orden para hacer las cosas, una sola forma de hacer las cosas. Y a veces para nosotros llegar a esa raíz, pues necesitamos no de muchas soluciones o de muchas personas diciéndonos cómo hacer las cosas, sino también cuando sentimos que nos acercamos a una sanidad por medio de la persona que de verdad está como establecida para ayudarnos a nosotros, que por eso una parte del proceso de rehabilitación pues está en que nosotros tengamos una comunidad, que tengamos un grupo de apoyo en el que nos confronten, que nos digan cómo hacer en esos momentos en los que nosotros a veces queremos explotar y hacer a nuestra manera. Es importante. ¿Tienen otro aporte en tejer? Buenos días para todos, mi nombre es Juliana Mejía y pues mi aporte es que la metacondición es como la manera o el momento de alineación entre la percepción, la memoria, la capacidad de pensar, el razonamiento y la toma de decisiones, ¿no? Haciendo como un recorrido interno, obligando a mi cerebro a dejar de actuar desde el impulso y más bien actuar desde la conciencia. Tomando o evaluando conciencias entre lo que está bien o no, o tomando rutas distintas, pues posibilidades que hay o no para hacer las cosas, o también las consecuencias que trae. La metacondición rompe el ciclo eje piloto automático porque nos obliga a detenernos como acción, a observar el pensamiento como percepción, a cuestionarlo desde el juicio y a elegir una respuesta diferente, ya llevándolo al lenguaje, ¿no? También nos dice que
que es el momento donde nos tomamos la pausa para analizar todo, ¿ves? Cómo estamos actuando, cómo estamos hablando. También nos dice que sin pausa no hay un patrón, ¿no? Para hacer las cosas correctas. Pues, también tenemos que tener en cuenta la planificación, el tiempo y recursos de la manera, en la forma en la que aprendo, la supervisión para ajustar nuestro entorno, el monitoreo para mirar o analizar si está bien o no, y la evaluación a ver si verdaderamente hemos logrado lo que nos propusimos. También hay que tener en cuenta nuestra condición, ¿no? Dice que no puedes cambiar un pensamiento si ni siquiera lo has reconocido. Ya tendríamos que dejar de actuar automáticamente al pensamiento. A veces no todo lo que pienso tengo que hacerlo inmediatamente. Ya ahí es donde entra a hacer trabajo de la metacondición, tomándonos el tiempo pues de cuestionarlo y analizar. También mirar entre lo que pienso y lo que hago. Para tomarnos un momento de pausa para poder decidir de manera sabia, por decirlo así. Actuando ya verdaderamente desde la conciencia y más no desde el impulso o la ansiedad. Ese era mi aporte. Líder, tenemos otros dos aportes. Sigamos. Muy buenos días, mi nombre es Juan Pablo Matallana. Bueno, la metacognición es una herramienta que nos permite cuestionarnos el por qué pensamos como pensamos. Es decir, el por qué pensamos en una situación dada, el por qué pensamos de X manera y no de Y. Se puede simplificar con un ejemplo de dos personas que van corriendo y ambas personas caen en un pozo. Una decide levantarse y seguir de pie, mientras que la otra decide quedarse en el suelo y esperar a que la auxilie. La metacognición nos lleva a hacer una introspección más profunda de nosotros mismos, conociendo y reconociendo así nuestras propias debilidades, fortalezas, habilidades, amenazas, incluso nuestras propias limitaciones. Y la metacognición se puede aplicar de una manera más consciente, más efectiva, si primeramente le pedimos discernimiento a Dios, para así poder conocer y reconocer todas estas cualidades, todos estos factores, y tener una conciencia más clara de cuáles podemos fortalecer, incluso en cuáles nos tenemos que limitar, ¿ya? Y ese es mi aporte. A veces la solución de nosotros es decir, no, yo soy así. Y no decimos por qué yo pienso así, o qué parte de mí debería, o sobre qué situación debería yo pensar diferente. O sea, a veces no es yo soy así porque yo crecí así, porque a mí me enseñaron así, porque yo lo aprendí así, porque yo aprendí a resolver así, de esta forma. Y a veces uno no pone como eso en una balanza y poder cambiarle, poder ponerle algo que pueda pesar más que ese tipo de pensamiento, que esa estructura con la que yo ya llego al proceso de rehabilitación, donde me empiezan a enseñar otras cosas, y que esas cosas precisamente son para yo poner en la balanza la forma de pensar que tengo sobre algo.
la forma de pensar que yo tengo sobre los demás, sobre mí, de que si yo estoy escuchando el mensaje, o si yo estoy viendo los errores de pronto del que me está hablando, que a veces uno dice, pero yo ya no cambio. Muchas cosas que a veces se convierten como una barrera para ese aprendizaje, para que se pueda dar esa metacognición. Entonces, es importante uno mirar esa parte. Y no es que uno sea así y que esa es mi forma de ser y ya no cambio, o que a mí sí me aceptan así, sino poder mirar qué cosas debo meter al proceso de rehabilitación, qué cosas son evaluadas como positivas o como negativas en el proceso. Continuamos con el aporte. Muy buenos días, mi nombre es Juan David Mosquera Vargas, de la sede del Vergel. En mi caso, para mí el tema de la metacognición es poder uno como persona introspeccionarse uno mismo y saber el daño que estábamos causando a nosotros mismos y a nuestra familia. En mi caso, poder pegarme de la mano de Jehová Dios y poder tener unos pensamientos buenos y no unos pensamientos malos, como yo tenía en el pasado, que era hacerle daño a las personas o hacerme el daño yo mismo consumiendo sustancias psicoactivas. Ese es mi aporte, el de la sede del Vergel. Gracias. Entonces, ahí es importante como las influencias, cuando nosotros vemos de dónde se originan los buenos pensamientos. Ahí Juanca dijo algo. No pegarse de Dios, tener buenos pensamientos. O sea que primero que ahí dijo el paso 1 y el paso 2. Pero uno a veces lo quiere al contrario. Uno a veces dice, hasta que yo no tenga buenos pensamientos, no me meto al proceso. No hay fondo. Y a veces toca prácticamente que a ciegas uno confiar en el proceso para así conocerlo y empezar a recibir esas cosas que va trayendo el proceso, que deja aportarnos a esa, como a esos pensamientos, poder poner también hay cosas mejores. Que hay unos pasos. Gracias. Sigamos con los aportes. Mi nombre es Cristian Giraldo. Pues me aporta algo sencillo. La metacondición no tiene mucho enredo porque, digamos, lo que a mí me pasa en estos momentos es, por decir, cuando yo llegué, yo tenía muchos pensamientos de decir, no, que yo cago aquí, o que yo porque llegué aquí, o me enredaba en mi propia mente. Entonces yo ya empecé a evolucionar en mi pensar, en decir, un ejemplo sencillo, la vez que me lesionaron pues, mi cuerpo, me metieron unas puñaladas, entonces yo pensaba mucho sobre eso, o sea, decir, meditaba y pensaba, porque la metacondición viene sobre el pensar, más no tanto el actuar, porque en el actuar yo me puedo sentar aquí receptivo y puedo estar, o sea, puedo estar lo más juicioso que pueda hacer, pero no, en mi pensamiento puede estar pensando que mi compañero me cae mal o quererme ir. Ya, entonces la metacondición es más como pensar sobre lo que puedo desarrollar en mi mente y puedo, o sea, salir adelante, pensar en qué voy a hacer más adelante. Y pues ese es mi pequeño aporte, es pensar sobre lo que puedo hacer para uno. Muchas gracias. La idea es sí, uno mirar si de verdad está en cuerpo o está también en mente. Porque pues
el cuerpo, como yo no me acuerdo si lo dije en un devocional o en la escuela, a los que fueron y le hicieron contención, les cogieron el cuerpo y lo llevaron a la fundación. Pero la mente, ¿quién la entra a la fundación? La mente uno no puede decir, no, pues la mente se quedó allá en la cocina, vayan por ella, o la mente se quedó en la esquina y ya la vimos, o volvamos a hablar con ella para que entre al proceso, sino que hace parte como de esa integridad que cuando nos hablan a nosotros que tenemos espíritu, alma y cuerpo, y que a veces se nos dificulta como estar enteros. Y hay momentos en los que toca desconectarse de todo, como cuando una persona está jugando un partido de fútbol. Hace poquito yo estaban terminando una clase virtual y yo iba a jugar fútbol. Y alguien me dijo, es que, pero entre a jugar con los audífonos. Entonces, no se puede. Porque estoy en una cosa, estoy en la otra. Entonces, así mismo, es como que ese proceso no lo vea tanto por cuántos meses son y tanto tiempo, sino que es en el día a día que hay que estar trabajando sobre la concentración, sobre ese razonamiento, la capacidad de expresar los puntos que dijimos ahora. Entonces, muchas gracias. No sé si tienen más aportes ahí en el vergel. No, líder, esos eran todos los aportes. Miguel Felipe, buenos días. Buenos días. ¿Alcanzo a dar el aporte, Felipe? Claro. Bueno, muchas gracias. Muy buenos días a todos los que se hacen presentes en esta escuela de sabios. Sí, bueno, como para de pronto redondear un poco más la idea de lo que es la metacognición, de pronto hacer como una conclusión. Digamos que la metacognición no es más que aprender a pensar sobre los mismos pensamientos, lo que pensamos, o muchas veces lo que sentimos y hacemos. Se demuestra también como la capacidad de observar nuestras propias decisiones. Y no solamente eso, sino reconocer los errores sin negarlos y de pronto asumir esa responsabilidad consciente sobre el cambio. Decía ahorita, yo estaba escuchando a los muchachos en las intervenciones, Juliana decía, es hacer una pausa, es tomarse el tiempo para poder meditar realmente lo que vamos a hacer, o no solamente lo que vamos a hacer, sino lo que vamos a decidir. También lo decía Martín ahorita, ya es tomarse una pausa, meditar sobre lo que vamos a hacer, sobre las decisiones que vamos a tomar. Ya, poner en práctica el mindfulness, que es eso, tomarse una pausa, respirar detenidamente, analizar qué es lo que estamos pensando, por qué lo estamos pensando y si realmente nos conviene o si simplemente es una decisión piloto que de pronto en un momento dado se dispara. Es como el automático que uno tiene a veces al tomar una decisión, pero realmente debemos tomarnos una pausa, pensar, ¿por qué reaccioné así? ¿Ya por qué me están llegando estos pensamientos? Aparte de todo, la metacognición, cuando el residente o el paciente empieza a desarrollar la metacognición, pasa de ser una víctima de sus propios impulsos y se convierte en un observador y prácticamente un gestor de su propio proceso. Poco a poco empieza a fortalecer y autorregular. También decía ahorita Matallana, empieza a autorregularse, a tener una introspección, a mejorar la toma de decisiones y también permite identificar patrones destructivos antes de que se conviertan en una recaída. ¿Ya? Y seguimos porque realmente el tema ha sido bastante importante y nos ha permitido de pronto conocer muchas cosas que de pronto en un momento dado no entendíamos. Pero realmente, ¿qué es la metacognición?
En definitiva, la metacondición es transformar la rehabilitación en un proceso consciente. No se trata solamente, y ya lo decía en la clase pasada, dejar la sustancia, sino de configurar la manera de pensar para sostener el cambio. En el cambio en el tiempo, a través del tiempo, a través de la maduración, de la madurez. Y solamente, sin metacognición no hay una transformación profunda. Ya, porque vemos que el verdadero cambio empieza cuando la persona se entiende a sí misma. Entonces, eso es como por empezar a despejar de pronto un poco más el tema. Y aparte de todo, la metacognición es un punto de quiebre. O sea, en un momento dado, es que la persona deje de preguntarse, ¿por qué me pasa esto? Y empieza obviamente poco a poco a pensar realmente, a tomar una buena decisión sobre qué estoy pensando y qué me lleva a hacerlo. Ese cambio lo transforma todo. Aparte de todo, y no menos importante, cuando la persona en rehabilitación aprende a observar sus pensamientos, identifica las mentiras internas, a reconocer esos detonantes que muchas veces los llevaron a tomar malas decisiones, a ser un poco más consciente antes de actuar. Como lo decía yo ahorita, ya no vive como en piloto automático, ya no se dispara a la hora de tomar una decisión, sino que se toma su tiempo para decidir bien, para pensar, bueno, me conviene, no me conviene. Y aparte de todo, es como la verdadera libertad, que no solo deja la sustancia, no es solamente dejar la sustancia, es dominar la mente que muchas veces la justificaba. Por eso la metacognición no es más que un complemento del proceso, es como el motor. Y muchas veces yo lo he dicho y vuelvo y lo repito, sin conciencia no hay transformación. Por eso cuando la mente despierta, la recuperación deja de ser una obligación y se convierte en una decisión diaria. Es para siempre, es todos los días. Pero realmente debemos ser conscientes de eso y que el cambio no solamente es físico, el cambio también tiene que ser cognitivo. Ya, empezar a analizar cada uno de los aspectos de la rehabilitación. Y no solamente eso, sino que hacer parte de ello también, de que la transformación sea completa, ya tanto cognitiva como física. Pero yo diría que el cambio real no se presenta de una manera física, sino desde la conciencia, desde la mente. Ya empezar a habituar nuevamente el cerebro para que no solamente sea un detonante en el momento en el que tuvimos un mal pensamiento, el que nos conlleve a una recaída, sino que podamos darle manejo, tener un control absoluto de nuestra mente y decir, no lo puedo hacer porque esto me conlleva a cosas malas. Ya, detenernos en el tiempo y analizar realmente qué nos conviene, qué no nos conviene. Aparte de todo, darle respuestas a muchas preguntas que muchas veces nos hacemos, pero que realmente a veces no tenemos ni siquiera la respuesta y solamente tomamos malas decisiones. No sé. ¿Por qué lo hiciste? No sé. Y hasta ahí llega. Pero qué bueno que fuéramos un poco más conscientes y que cognitivamente fuéramos un poco más inteligentes y dijéramos, bueno, voy a escudriñar dentro de mi mente por qué estoy pensando esto, por qué me han llegado estos pensamientos de consumo, qué me está conllevando a una mala conducta, a una mala acción, por qué estoy siendo tan grosero, por qué la disciplina a mí no me entra, o sea, qué es lo que está pasando. Todos esos interrogantes tenemos que empezarlos a despejar y eso hace parte de la rehabilitación, de un proceso cognitivo que obviamente poco a poco va a irle dando paso a una nueva visión sobre lo que es la rehabilitación y sobre lo que debemos aprender.
Miren, el día que aprendes a observar tu mente, dejas de ser esclavo de ella. Y no solamente eso, sino que la sustancia se abandona con fuerza, pero la recaída se evita con conciencia. Y no solamente eso, sino que muchas veces cuando hay una verdadera rehabilitación sin una mente que se atreve a mirarse a sí misma, o sea, no hay una verdadera rehabilitación. Cuando realmente uno tiene una introspección, lo decía ahorita Matallana, cuando uno mira hacia adentro, hacia dónde estoy tomando las decisiones, hacia cómo estoy tomando las decisiones. Ya, entonces, no solamente eso, sino que el cambio también comienza cuando el pensamiento, o muchas veces nuestros pensamientos dejan de controlarte a ti mismo y tú comienzas a cuestionarlo, a preguntarte, ya lo decía ahorita. Y más profundo aún, muchas veces la recuperación no comienza o no empieza cuando dejas de consumir, sino cuando realmente empiezas a aprender a pensar diferente. Entonces, esa era como la conclusión más o menos de lo que yo he aportado estos días en la Escuela de Sabios. De todas maneras, ha sido un tema muy bueno, ha sido un tema que realmente nos ha permitido despejar muchas incógnitas que teníamos sobre el tema, sobre el proceso. Aparte de todo, nos ha permitido también abrir un poco más la mente y obviamente escudriñar nuestros pensamientos. Y no solamente eso, sino darle una solución a cada uno de ellos, pero desde la manera consciente. Listo, entonces muchísimas gracias, muchas gracias a las personas que hacen parte de esta escuela de sabios, que les interesa también aprender un poco más de esto, de lo que es la rehabilitación, de lo que es lo terapéutico, la regeneración de nosotros, de nuestro cuerpo, de nuestros pensamientos y sobre todo de nuestras conductas que en algún momento dado nos llevaron a un consumo. Muchísimas gracias, mi líder Felipe. Muchas gracias, Robinson. Entonces, el tema lo concluimos hoy, pero yo creo que ha sido de mucha ayuda y yo creo que nos sirve para nosotros poder desarrollar no solamente una visión, como ahora dijo Robinson, no una visión hacia afuera, sino también una visión hacia adentro, en la que nosotros sigamos conociendo y en la que nosotros exploremos, pero no explorar de una forma en la que nos quedemos o en el pasado, o en los problemas, o en la lucha, sino en la que nosotros también veamos posibilidades, en la que veamos esperanza, en la que veamos fe, en la que veamos algo superior que nos está esperando y algo que puede superar a todo lo que de pronto no nos ha funcionado y aún a lo que nos ha funcionado. O sea, a pesar de que hay más camino y de que hay más momentos en los que van a llegar cosas nuevas, yo creo que Dios no se cansa o a él no se le van a acabar las cosas nuevas que tiene con nosotros. Entonces, pues vamos a concluir este tema. Muchas gracias a todas las personas que están conectadas, que han estado al pendiente. Y pues darle las gracias primeramente a Dios y esperando que este tema sea para cada uno de nosotros como un impulso para seguir adelante y para seguir viviendo cosas positivas en el proceso de rehabilitación. Entonces, muchas gracias a todos. Nos vemos entonces el miércoles con un nuevo tema que está por definirse. Entonces, nos vemos el miércoles a las 8 de la mañana. Creo que estás
Es bendiciones para todos. Que tengan un feliz resto de día.